días, guía. Un tema ahí. Sí, un libro que me prestó Fernando, que aquí lo tengo enfrente y que le agradezco. Saludos a todos. Un excelente libro, se llama Ecos de Nueva España. Y la autora es Úrsula Camba. Ella es egresada del Colegio de México, ha escrito guiones sobre historia y todo. Y es una académica, pues que escribió este libro con la idea de que pudiéramos conocer, los lectores, pues esos 300 años, que es impresionante, siempre me llama la atención cronológicamente, que la conquista pues se hizo o se registra en la historia en 1521 y la consumación de la independencia pues es en 1821, exactamente 300 años. Entonces ella empieza narrando cómo los libros de texto de historia pues omiten mucho de esta parte de la historia de México. Hay realmente, si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué conoces entre 1521, 1600, 1700, 1800? Pues prácticamente quien nos vamos a acordar de Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo lo he hecho en conversaciones que he tenido. Bueno, no nos nosotros acordamos. Sí veíamos todos los virreyes, ahora sí bueno, nos estudiamos. A eso me refiero. Que en los libros de texto dice se han omitido o ya no se habla mucho del tema de los virreyes, que ahorita lo voy a comentar. Y que el hecho de que, y hace una crítica a la historia, los textos de historia, porque dice que siempre lo hicimos con barajitas, con puras monografías, con puras cosas que no hacían que los niños se interesaran por la historia, algo que fuera más lúdico, más platicado y todo. Dice, por ejemplo, dice, pues siempre hablamos de Francisco González Bocanegra, el gran potosino, creador del himno nacional. Dice, pero a quien deberíamos de reconocer es a la novia, y es cierto. ¿Por qué a la novia de él? Porque fue el que lo encerró por 2 días para que terminara de escribir el himno nacional. Y lo pone aquí, y es cierto, yo me sabía esa música historia. fue de Jaime Nuno, ¿verdad? Jaime Nuno, guía. Que era catalán, ¿no? Era catalán. Que hay una historia muy bonita que luego lo trae Porfirio Díaz, que después se las cuento. Pero aquí la autora empieza diciendo eso. Algo nos hemos equivocado en escribir, en narrar, en comentar para hacer la historia de México más interesante. Y al final dice algo muy, muy padre, dice la autora, dice, a ver, los historiadores no estamos para juzgar a los muertos, estamos para explicar y entender lo que hicieron los que ya no están aquí. Miren qué bonita reflexión. Y empieza Úrsula hablando precisamente de los nombres. A ver, cómo nos nombraron una vez que llegaron los españoles. Y ella habla de hecho, el libro lo divide en 3 partes. Para llegar acá, como lo reconocieron Nueva España, los moradores, quienes llegaron, y luego los hábitos y vivencias y rituales que tuvieron. Entonces el libro está dividido en estas 3 partes. Y empieza hablando de la parte de los nombres. Primero le nombraron Nueva España, o sea, el primer escrito que mandó Hernán Cortés y todo a Carlos V, le puso, es la Nueva España. ¿Por qué Nueva España? Porque venían de España y pues dijeron, pues ahora es algo nuevo, pues Nueva España, ¿no? Así le pusieron. Y después, en el siglo XVI, ya se empezó a hablar de mexicanos por el náhuatl, y después, más adelante, se habló de novohispanos. Y miren, aquí en Nuevo Laredo tenemos una muestra de la influencia de los nombres españoles en esa parte. El Nuevo Laredo o San Agustín de Laredo, cuando vino José de Escandón, que salió de Querétaro, llegó en 1749, cuando vio el río Bravo, así lo relata la historia, se acordó de Laredo, Cantabria, del mar Adriático, allá de España, y por eso le puso aquí a nuestra ciudad San Agustín de Laredo. Y después, cuando ya se divide el territorio en 1848, bueno, nosotros nos llamamos Nuevo Laredo, pero el Laredo, España, el Laredo, Texas y el Nuevo Laredo, pues son producto de esto mismo que estamos narrando, precisamente los nombres. Luego, habla también de la dimensión del territorio. Era impresionante cómo en la Ciudad de México, lo que era la Ciudad de México o México Tenochtitlan, ese centro político pues abarcaba pues un territorio enorme, o sea, todo lo que significaba hasta Estados Unidos, hasta la Luisiana, hasta Florida, y luego todo hasta Guatemala y El Salvador. O sea, era un territorio que la verdad ni ellos mismos tenían
la dimensión de qué tamaño era. Hasta que vino Alexander von Humboldt en el siglo XIX, que deberíamos de poner una calle, o no sé si hay una calle aquí en Nuevo Laredo, no la he registrado, de este personaje, y entonces, porque fue un personaje alemán que fue el que empezó a dimensionar y a hacer los primeros mapas hasta el siglo XIX para ver el tamaño de los territorios, porque eran inmensos, ¿no? Y habla también la autora como, pues, eran muy pocos poblados, toda la parte de acá de Estados Unidos, de lo que era Estados Unidos, había muy poca población, prácticamente todo el mundo vivía en el centro occidente y en el sureste de lo que ahora es nuestro país. También señala la parte de lo que era la presencia de la iglesia, ¿no? La presencia de la iglesia, que propósito fundamental de los españoles era evangelizar a todos los habitantes de lo que llamaban la Nueva España. Y lo hicieron de muchas formas, lo hicieron con diferentes estrategias y utilizaron pues muchas prácticas para poder lograr la cristiandad. Y cuando estaba el hecho del protestantismo, ya con Lutero, y se hizo el Concilio de Trento en el siglo XVI, y ahí, por prácticamente 20 años, papas, cardenales y obispos estaban señalando la obligación de la religión católica. Religión católica que nos acompañó en la obligatoriedad hasta la primera Constitución de México en 1824. La Constitución de México, la primera de 1824, decía, es obligatoria el cumplimiento de la religión católica en México. No había posibilidad de que fueras de otra religión. Y fíjense, pasaron no solamente 300 años, sino todavía 300 años y 3 más y otros años más con esta presencia de la religión católica en México, ¿no? ¿Cómo llegaron acá los españoles? Bueno, hay que decirlo, los españoles junto con los portugueses y otras personas de diferentes países se hicieron a la mar, lo que nunca hicimos nosotros. O sea, los mexicas, los toltecas, los huastecos, los mayas, pues nunca cruzamos el Atlántico. Vinieron ellos de allá y eso hay que entenderlo y también sopesarlo y reconocerlos. Porque en el libro Ecos de Nueva España narra las vicisitudes de irte a la mar, lo complicado que había. A ver, nada más los acompañaban una brújula, un astrolabio y no había motores, acordémonos. Los barcos, o sea, la Niña, la Pinta y la Santa María que aprendimos, eran de velas y se movían por 2 formas nada más, con los vientos y con las corrientes marítimas. Pinzón, que era uno de los marineros más avesados que venían con Cristóbal Colón, toda esa familia, eran los que hacían esas estrategias para poder venir. Eran viajes de 6, 7 u 8 meses, donde muchos perecían. Aquí está, el libro narra cómo en esos naos, en esos pequeños barcos, pues hasta a veces subían cerdos, subían caballos, subían reses, pues para poder aguantar esos viajes tan largos en el mar. Y morían muchos en el trayecto. Y muchos morían, y ¿sabes? El escorbuto, es decir, la ausencia de vitamina C. De vitamina C. Aquí lo dice tal cual, guía. ¿Y sabes cómo medían el tiempo? Pues tenían esos relojes de arena que a veces tenemos en la casa. Y a los chavitos, a los más jóvenes, los ponían a moverle porque medían cada media hora. Y entonces cada media hora ellos tenían que decir un cántico, una poesía para anunciar que iba pasando esa media hora y anotando para no perder el sentido del tiempo en esos largos viajes por el mar interminables en donde se encontraban. Pues imagínense, tormentas, todo lo que son. No había un satélite que te oye, había una tormenta. Nada, no, es que nada más había brújula, lo que decían. Y todo se movía con viento, no había motores. Fíjate, entonces, Ramiro, qué interesante lo que dices, porque desde la costa de España o Portugal, ahí cerquita, hasta Puerto Rico son 6,000 kilómetros. Imagínate, sin ninguna tecnología, sin vapor, sin nada. A ver, para que tengamos una dimensión de eso. De aquí a la Ciudad de México son 1,200 kilómetros. O sea, 6,000 serían ir 5 veces de aquí a la Ciudad de México.
Eso es lo que transitaban. Es impresionante, de veras. Entonces, todo lo que se vivía en esos largos viajes. Mira, Cristóbal Colón vino 4 veces. O sea, llegó y vino y 3 veces más. De ahí la importancia de la astronomía, porque las estrellas fijaban los rumbos. Sí, así es. Tenían así a Polaris y ya sabía, Polaris está en el norte y de ahí para el Real, a ver cómo le hacemos. Sí, y otra cosa más, Ramiro, todavía ellos no tenían la seguridad de que si la Tierra era redonda. No, ellos querían temor. que habían llegado a Asia cuando vinieron para acá. Sí, y luego los mitos que había, que podían encontrar algunos monstruos Por eso te dije esa sí. frase, ¿no, Ramiro? Que escuché en una película, ¿no? Ajá. Que dice que dijo, es que tenemos que hacer esto. Dijo, perdóname, pero ese conocimiento se ha demostrado que no es la ciencia dominante. Dice que este experimento que tú quieres hacer ahorita no puede ser. Sí. La ciencia dominante dijo, sí, pero hace 500 años la ciencia dominante decía que la Tierra era plana. Exactamente. Y es cierto, era la ciencia que dominaba, ¿no? Así, exactamente. Sí, y eso académicamente se llama información básica o información aplicada, ¿no? Hay una que está comprobada y otra que sirve para experimentar. Oye, Ramiro, entonces, una disculpa. Ahí cuando hablas tú de los viajes tan largos, los que se dedicaban a combatir esclavos, traían, por decir, 800, llegaban a veces hasta 300, 200. Correcto. Se morían en el trayecto. Y aquí lo voy a comentar porque las enfermedades, por ejemplo, la sífilis y luego después el sarampión y luego la viruela, acabaron con muchas personas. Pero fíjense, cuando se da la primera... Déjame interrumpirte. Se acaba de demostrar que algunas de esas enfermedades que les adjudicamos o les echamos el San Benito a los españoles ya existían en México. Sí, no, había aquí otras enfermedades. No, pero las que les echamos a los españoles ya... La viruela no la conocían, pero sí había otras. Había otras. Sí, es correcto. Claro. Pero fíjense, cuando ya se da lo que dice la autora, ya la propia conquista, es cuando Diego de Velázquez en Cuba, que era una persona con un poco de sobrepeso, por decirlo, le dice a Hernán Cortés, oye, pues tú vete a Yucatán, a las islas, a Yucatán y a México. Bueno, para que tú conquistes, porque Hernán pues está más atlético y todo. Pero que no se vino sin permiso de Hernán Cortés. Sí, o sea, sin acordó, autorización. Después. Y después, y entonces se dio cuenta y lo vinieron a combatir. Pero él llegó con 600 hombres, 12 barcos, 16 caballos y llegó a la isla Mujeres. Y ahí se da ese encuentro y él le platican llegando, dice, oye, llegaron 2 paisanos tuyos. Era Jerónimo de Aguilar y Gonzalo, Gonzalo. Sí. Y ese Gonzalo se había ya casado con Gonzalo Guerrero, se había ya casado con una nativa. Y entonces él terminó muriendo en el combate con los mismos españoles, ¿no? Con sus paisanos. Pero Jerónimo de Aguilar ya había aprendido el maya. Entonces inmediatamente lo jala Hernán Cortés y él le sirve de intérprete. Es la primera ya relación entre los españoles y los nativos de acá. Ramiro, pero fíjate, Gonzalo Guerrero ya tenía familia. Sí, ya tenía 2 niños. Entonces ahí sucedió el primer mestizaje, que no hay registro. Fueron los primeros mexicanos. Así es, ya tenía un poco más de 2 años ellos. Ya habían llegado. Bueno, y total que cuando ya avanzan, van a Tabasco y el líder ahí les da de obsequio a unas damas, unas mujeres. Y ahí venía Marina, exactamente. Ahí venía Marina, la Malinche, ¿verdad? Que le llaman. Y ella le sirvió todavía más porque no solamente hablaba maya, sino como había nacido acá en Veracruz, hablaba el náhuatl. Sí. Entonces, cuando ya se dan cuenta que podía, y además era muy abusada, pues se fue y de intérprete. Y cuando ya llegan allá con Moctezuma y empiezan a entrar a lo que es el centro político, económico y social del país,
pues es cuando ya se da el encuentro y es Hernán Cortés, cuando se maravilla de lo que veía, ¿no? De todas las ciudades, las estructuras políticas, y empieza a tejer... La higiene, sobre todo. Exactamente, empieza a tejer esta parte. Y cómo después de que lo que ya conocemos, que sabemos más de la conquista, ¿qué sigue en esos 300 años para ya adentrarnos en lo que dice el libro? Bueno, los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas fueron parte fundamental. Claro. De estos 300 años. O sea, toda la educación religiosa, miren, ellos eran los más educados, tenían más conocimiento. Pero también ellos un conocimiento diferente. Aquí había conocimiento y había ciencia. Sí, el que porque ellos era diferente y no era mejor. Miren, bueno, a ver, ahí va. Lo que ellos decían, ahí va. Acabaron con la poligamia. O sea, decían, a ver, para empezar. Empezaron, a ver, aquí no puedes tener más de 2 mujeres. Y eso ya les gustó. Exactamente. Y empezaron con eso. Exactamente. Eso fue lo primero que dijeron. Sí. Porque era un tema de prestigio y de riqueza tener más mujeres. Entonces, el tema del adulterio. Evangelizaron con música guía. Utilizaron mucho la música para calmar, para tranquilizar a la gente. Conversaban con los indios, aprendieron su idioma y buscaron la manera de eso. Y utilizaron las capillas abiertas, porque se dieron cuenta que ellos pues adoraban a sus dioses no en iglesias cerradas, sino en capillas abiertas. Y todavía en Tlaxcala hay ese tipo de capillas, hacían ritos al aire libre y también hacían mucho lo que son, desde ese tiempo llegaban piñatas de China, bien interesante, y tenían 7 picos. Y cada pico significaba, ¿qué creen? La ira, la gula, la lujuria, la soberbia, la pereza, la envidia y la avaricia. Y les decían, oigan, esos son los pecados capitales. Y para acabarlos, péguenle a la piñata. Y desde ahí le pegamos a la piñata. Desde ese tiempo, desde 1530, 50, 70, teníamos esos rituales que han llegado hasta a raíz de ahora. Entonces no ganamos medallas en las Olimpiadas. Porque dicen, no quiero oro ni quiero plata. Quiero plata, exactamente. Solo quiero romper y había las pastorelas y a través también de obras de teatro evangelizaron mucho para poder hacer esa partida. Y las epidemias, ¿no? Que pues murieron mucha gente con el tema de las epidemias. Y también el hecho de la propia, que se estudiaba en ese tiempo, la universidad. A ver, Lima, Perú y nosotros en México fuimos de las primeras universidades después de la conquista y el tema mucho antes que académico, los americanos. Mucho antes que los americanos. Claro, o sea, nosotros tuvimos primero universidades. ¿Qué estudiaban en ese tiempo? Teología, eran las carreras, leyes, cánones y medicina. Esas eran las 4 carreras que había. Y había como lo que es ahora la prepa, que era una chulada, porque estudiabas artes, estudiabas música, era lo que antecedía a ir a la universidad. Dibujo y pintura. Dibujo y pintura, exactamente. Entonces, esa era la estructura académica. Y para poder ser maestro, ¿qué crees? Hacían exámenes de oposición para poder ser maestro. Y entonces, era una educación muy estructurada, la verdad, muy, muy bonita en ese sentido. Pero sí, por eso Sor Juana escribió hombres necios que acusáis a la mujer. Ahora la entiendo, porque no era permitido para las mujeres ir a la escuela. Y no era permitido para las mujeres hacer muchas actividades. Siempre estuvieron todo ese tiempo muy limitadas. Y ella soñaba con ir a la universidad, nunca pudo. Oye, es aquel poema, ¿no? De que ¿quién peca más, no? Sí, exactamente, ¿Quién peca más, redondillas. la que peca por la paga o el que paga por paga por pagar? Pero hubo un monje, eso se refería a la prostitución. Sí, pero hubo un monje que le respondió, dijo, ¿quién peca más? Dice, el que paga por pecar o la que vende su honor. Bola también. Tenían sus sí, sus choques. Sus choques, sí, es correcto. Sí. Y bueno, el tema de los virreyes, lo que decía el maestro Adolfo, es también un tema. Cuando llegaba un virrey... Mendoza fue el primero y fue el que abrió la universidad. Y Juan de Onojú es el último. Juan de Onojú. Fue el último. Antonio Mendoza y Juan de Onojú. Pero en toda esa larga trayectoria de virreyes, que eran los que los mandaba el rey de España, bueno, hubo sacerdotes que obviamente no tenían pareja. Llegaron algunos viudos. Sí. Otros llegaron solteros y otros llegaron con familia. La España les decía, oye, tú vete para allá, pero no tienes familia. Pero muchos, y aquí lo dice el autor, llegaron con hijos, tías,
primos, Sí, sí. no, llegaban con toda la raza y entonces se apostaban en Palacio Nacional, Sí. donde estaban en ese tiempo. Pégale el presupuesto. Y le total. pegaban, Sí, pero sabroso, claro. Entonces llegaban desde Veracruz, que pues, por eso Veracruz siempre ha recepcionado a todo mundo. Y en todo ese trayecto pasaban por Puebla, ya ven que para ir a México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, y luego te vas para allá. la ruta. Entonces, cada lugar, no, pues era todo un fiestón que organizaba nuestra raza mexicana. O sea, les hacían fiestas, les hacían aquellos arcos con luces, hacían hasta zoológicos, ya sí traían animales para que... Corridas de toros. Corridas de toros. El tema de las corridas de toro, aquí lo señalan. Claro. Desde Hernán Cortés, Él fue el que los mismo. trajo. Él fue el que los trajo, el tema de las corridas de toros también. Aquí Que lo viene señala. de tiempos inmemoriales. De los árabes, exactamente. que No, tuvieron- y de los griegos de los también, griegos, el sí. toro de Creta, ¿te acuerdas? Así es. Y luego, bueno, pues esa parte, ¿no? De esa imagen, el tema de la Inquisición también habla, del Santo Oficio, cómo se castigaba también en la parte del gobierno a los herejes, a los que no creían en la iglesia. Y luego la parte punitiva del gobierno, pues era muy dura, ¿no? También, porque se hacían azotes públicos y horcas y mutilaban a personas que el Santo Oficio, pues, decía que eran culpables de algún delito, ¿no? Ramiro, pero Herejes. no aplicaba la Inquisición a los indios, ¿eh? No. Empezó Juan de Zumárraga, fue el que sacrificó a unos 2, 3, pero después por orden de la corona dijeron no, los indios no, porque ellos son neófitos. Sí. Y hay otra cosa bien interesante que dice la autora, las personas dementes, que los vemos todavía, y obviamente hay personas que pierden la conciencia y que los vemos pululando en las calles. Bueno, en ese tiempo, pues también existía. Entonces, aquí señala que había un personaje mulato que en la ciudad de Guadalajara andaba con una piel de búfalo ahí en todo. Y entonces, ¿qué hacían con él? Porque le tiraba piedras a todo mundo y lo metían en la cárcel y se peleaba con todos. Entonces, pues no conocían, ya después se dio el tema, pues de la epilepsia, de la psicosis. O sea, no sabían realmente por qué pasaba. Entonces, ¿qué les decían a las personas que sentían mal? Mira, les daban las terapias dormir, el hecho de que comieran bien, y les decían que no les den comer carnes frías, ni saladas, ni ahumadas, que duerma y que coma codornices, pollo y que y huevos pasados por agua. Fíjense, Era la ciencia de ese tiempo. Esa era la ciencia de ese tiempo para resolver algunos temas que había. Y obviamente había y sangrías. Exactamente. Y decían, no tomen mucha agua, decían que era mejor tomar vino y chocolate, atole. Bueno, eso fue lo que hicieron acá los colonos que... La diferencia, en Estados Unidos colonizaron, aquí nos conquistaron. Sí. Ellos bebían cerveza. Sí. Porque se enfermaban Hasta menos, los pues sí, niños daban. porque Sí. había que hervir el agua con la cebada, etcétera. Entonces, ahí mataban y a algunos todos. recomendaban el lavado de cuerpo, no muy seguido, o sea, la raza no se bañaba tanto sí, ya sí. como ese tiempo. Pero imaginémonos a nuestros antepasados de ese siglo XVI, XVII, XVIII, el umbral del dolor tan alto que tenían Sí. para aguantar Sí. los dolores sin anestesia que ahora tenemos, sin analgésicos y todo. Es la verdad. Por eso yo siempre he dicho, es un privilegio haber nacido el siglo XX y vivir en el XXI, que Sí. tenemos nosotros los que estamos Sí, acá. es- Imagínense la vida de todas esas personas tan complicada, tan difícil, con todo lo que vivieron. Y al final del libro hace unas reflexiones precisamente les decía Miguel que dice la autora que los historiadores no están para juzgar a los muertos, sino para explicar lo que hicieron, para entenderlos y para hacer reflexiones. Y en los últimos capítulos también habla del desempeño del gobierno, de las propias fiestas que se hacían, el tema de la alimentación, que tenían, el tema de las bebidas que se utilizaban, los tipos de formas de relación diaria que se tenía, las convivencias en las plazas públicas, las diferencias de clases, y uno entiende, después de leer este libro, pues lo que hizo Morelos y Miguel Hidalgo. O sea, para entender los sentimientos de la nación, para entender el movimiento de independencia, la verdad, debimos de haber estudiado esto antes.
Creo que esa es la reflexión final que yo les puedo decir. No se puede entender el movimiento de independencia sin haber estudiado profundamente los 300 Lo que años pasó de la antes, presencia. sí, O sea, de porque Ahí no, está no la le razón. entiendes. De ahí está la razón de los está la sentimientos razón. de la nación. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, yo hace 40 años que visité Chiapas, cuando fui a San Cristóbal, todavía hace 40 años, los indígenas se bajaban de la banqueta para que pasáramos la gente blanca, Sí. los ladinos que nos Sí, llamaban sí, sí, ellos. sí. Pero fíjate, apenas hace Apenas, 40 sí, años y correcto. todavía nuestros propios... No, y todavía hay un hibridismo ahí en las iglesias en Chiapas. Los domingos son misas católicas claro. y entre semanas son chamanes Claro. adentro de la iglesia. No, y la iglesia de San Juan Chamula, por ejemplo, pues Sí. es todo un ritual y es todo un proceso muy diferente. Sobrevivieron No es una esas iglesia culturas. católica No, es una iglesia propiamente. católica, exactamente. Aunque ahora ha adoptado algunos santos. Cuando yo la conocí Sí. hace 40 años, los santos que había ahí estaban vestidos a la usanza chamula. Ajá. Ahora ya no, ya les pusieron vestimenta Sí. de santos. Y eso también lo señala aquí, que ahora pues tenemos la libertad religiosa, que antes no existía. No. Entonces, Es ahí donde también- castigan a los santos. Sí, Sí, castigaban sí, a los los castigan. santos por no cumplir. Ramiro, una de las cosas que menciona ahí, que por otro lado también lo leí, es el hecho de que las civilizaciones indígenas lo que hacían, regalaban mujeres. Sí. Parece un acto como de desdén hacia la mujer, pero no precisamente era eso. Lo que buscaban era que esas mujeres tuvieran familia, se casaran con ellos para estar entrelazados y de alguna manera esos descendientes nos hiciéramos hermanos, porque era orden de la corona que se mezclaran los españoles con los indígenas Sí, o las civilizaciones con los de aquí. mestizos de acá. Y eso es lo que buscaban, y eso es lo que somos nosotros. Es cierto que aquí había una civilización muy grande de la cual estamos orgullosos y ellos trajeron otra y nos mezclamos. Creo que es el tiempo de reconciliarnos con la historia. Eso de que nos conquistaron, que nos quitaron, es cierto, cometieron muchas fechorías tanto de un lado como de otro, pero es el momento de reconciliarnos, saber que todos esos descendientes que vinieron de esos dos imperios somos nosotros. Claro. Sí, y ahorita pues todos sabemos que tenemos Claro. sangre de muchas, porque no de solamente muchas llegaron... otras. No, Claro, sí, claro. porque, a ver, aquí también se dan los filipinos, llegaban mulatos, llegaban gente de África, trajeron esclavos de Y los muchas sefardistas, partes. que Sí, toda esa exactamente. región. Entonces, toda esa sangre, pues es la de nosotros, de todos nosotros. Y- Somos, como decía... Vasconcelos en Ulises Criollo, la raza cósmica, La raza eso es lo cósmica, que decía Y precisamente. esa también, Ramiro, el hecho de... seguimos diciendo que nosotros los mexicanos somos víctimas de la conquista. No, somos el resultado de la conquista. Y aquí estamos. Y gracias a eso nuestra gastronomía, nuestras costumbres, todo lo traemos debido a esta fusión de estos dos imperios. Sí, así es. La verdad es que pues, sí, ellos tuvieron la virtud de hacerse a la mar. Digo, que aquí, como los portugueses, todos ellos vinieron para acá. Igual si no se hubieran aventurado esos Claro. 6, 7 meses para verdad, pues hubieran Los pasado más primeros que tiempo. le dieron la vuelta al mundo. Exactamente. Y no sabían ni siquiera qué habían descubierto. Tenían muchas dudas, Colón y todo. Y cuando vieron pues la maravilla que se vivía acá. Y luego pues uno entiende ahora también el tema de por qué perdimos territorio con Estados Unidos. Porque durante esos 300 años nunca poblamos. ¿No? O sea, teníamos muy poca presencia por ejemplo, en Nuevo México. En la ciudad de Santa Fe, ahí en la capital, vivían muy poquitas personas. Y teníamos muy pocas personas en Arizona, pocas personas en Texas, Eso fue lo que pasó. en Nunca Florida. nunca Eran habitamos territorios esas de regiones. nosotros y nunca los poblamos. Aquí en Tamaulipas, pues José de Escandón llegó hasta 1749. Por eso el nuevo Reino de León acá empezó ya en 1500. Por eso Nuevo León tiene más años que nosotros. Pero si se tardaron para llegar aquí 200 años a Tamaulipas, pues imagínense allá... a la Llegó hasta Luisiana, hasta ¿no? Filipinas. A Y lo único, Filipinas, lo o sea, único que sí es cuestionable es cómo nos despojaron de nuestra cultura. Mira, los ingleses ocuparon la India, ¿estamos de acuerdo? sí. No les inculcaron su lenguaje, los respetaron, no les inculcaron su religión. Los indios o hindúes, como les quiera llamar, los dos son correctos. Ellos profesan su propia fe, nadie les impuso nada. Y así ha pasado con muchas otras culturas que les han permitido, han respetado tu... Pues los mismos árabes no le impusieron No, sí, nada en a España estuvieron 800 años y ahí convivían sanamente judíos, musulmanes y cristianos. Y todos eran amigos. Sí.
Y cuando Acá- expulsaron a los acá judíos, teníamos muchos Hay una idiomas diferencia muy también. grande entre lo que hizo Inglaterra y lo que hicieron los españoles. Ellos vinieron a vivir aquí. Sí. Ellos no, los ingleses iban a despojar, ellos simplemente iban a sacar las riquezas y retirarse. Claro. No, los españoles venían a vivir aquí. Esto era, por eso digo Humboldt, comparando lo que era México con otras capitales del mundo, esto era lo máximo que Sí, había. claro. ¿Por qué? Porque eran los españoles que ahora venimos siendo nosotros, Claro, que se mezclaron con los indígenas. Así es, se maravillaban de todas las minas que teníamos en Guanajuato y se llevaban muchas riquezas y la raza de nosotros acá ni le Pero ponía atención no, a eso, ¿eh? Otra O cosa, sea, no les quitaron el lenguaje, no. No. Los primeros misioneros que llegaron aprendieron el Sí, náhuatl. en náhuatl, sí, y les sí, sí. enseñaban, los evangelizaron en náhuatl. Sí, sí. Cuando vino la independencia en 1821, el 60% de la población de México era indígena y hablaba su lenguaje. Sí, Y la ahorita- propia religión también, aquí lo dice, ustedes saben que se daba, las misas no se daban en español. Todavía hasta 1950 el ¿Latín? sacerdote las daba en latín, volteado al revés, o sea, volteado hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el altar. Hacia el altar, así, o sea, entonces también esa parte de la evangelización fue compleja Sí. en tantos idiomas y se poder hacer- cometieron Sí. tanto de un lado como y de otro. la iglesia también abusó en muchas No, no, cosas, por ¿no? supuesto. Obviamente. Por su- hicieron muchas barbaridades, Exacto, sí, con el ¿verdad? tema de Claro, los santos. sí, eso- Oficios. Es que es impresionante todo lo que hay que aprender esos 300 años. Y la Pero- verdad,